el Perú. Nunca nos hemos achicado, nunca hemos bajado la cabeza, porque tenemos la dignidad de ser decentes, honestos, de ser chalanquinos, de ser apurimeños. Y porque somos de esa raza chanca, rebelde, que no se rinde ante los desafíos de absolutamente nada. Seguimos fuertes, con coraje, para seguir construyendo patria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Disculpen por el eco, es la estabilidad laboral que siempre prima en este canal. A ver, en el común de los casos, los programas no solamente Willax, no solamente este programa, nos estamos dedicando a cada rato a entrevistar abogados constitucionalistas y penalistas, ¿no? Como que se han puesto de moda, bien por ellos, y que ganen bien, el lucro y luego existo es mi dicho favorito. Pero en el caso de la señora, ya tendremos que traer psicólogos, ¿no? O sea, la señora tiene un problema real que no quiere entender, se la llevan a su lugar de residencia, mejor dicho, a su lugar de nacimiento, y dice lo que ha dicho, ¿no? Somos honestos, somos fuertes, no nos amilanamos, claro, entrega títulos o cosas, le aplauden, y le hacen armar una portátil por presidente, es más fácil que la tabla el uno, ¿no es cierto? Pero el hermano no ha nacido en el mismo sitio y el hermano no está prófugo de la justicia. El hermano no está siendo acusado por tráfico de influencias. A ver, imagínense, lo voy a poner con manzanitas, ¿no? Que el general Quiabra sea actualmente el comandante general del ejército y nuestro invitado, que su hijo político es acusado por tráfico de influencias, porque supuestamente es proveedor del ejército. ¿Quién está en un problema? Me estoy refiriendo a la doctora Aníbal Quiroga. Esta señora tiene un problema real. El hermano está siendo acusado por tráfico de influencias. Y ella es la hermana. Y no quiere entender lo que yo creo que ya está pasando por una etapa de negación y rodeada de ayayeros. Pero en fin, le pregunto a Aníbal Quiroga, buenas noches, si tiene algún tipo de comentario con respecto a la señora, porque bueno, psicólogo no es Aníbal Quiroga, pero algo conocerá pues de la mentalidad humana. ¿Cómo estás, Fili? Buenas noches. ¿En qué se quiere refugiar la señora? Bueno, como tú has dicho, pues está en una fase de negación y yo creo que, digamos, no está calculando o no está percibiendo que cuando acabe su mandato, probablemente el 2026, va a caer toda la fuerza jurídica de la Fiscalía y el Poder Judicial, como ocurrió con Humala, como ocurrió con Kuczynski, ¿no? Al día siguiente que deja de ser presidente, inmediatamente van y le tocan la puerta. O al día subsiguiente, Vizcarra. O al día posterior, al subsiguiente, Toledo. Sí. O García. O sea, la protección del artículo 117 acaba el día que acaba el mandato, ¿no? Al día siguiente ya no tiene esa protección y por lo tanto los fiscales son como una jauría, van detrás de la presa, ¿no? Yo los felicito a ustedes, los abogados constitucionalistas y los abogados penalistas. Yo no creo que ustedes se hayan metido a esta profesión para lucrar estrictamente, ¿no? Obviamente quieren ganar dinero y mantener a su familia, pero yo no creo que ninguno de ustedes haya pensado en algún momento estar tan de moda, ¿no? Porque Aníbal Quiroga no es una persona que comienza a trabajar ayer, pero, no sé, dan 3, 4 entrevistas a la semana en diferentes medios y se han convertido en los adalides de la justicia, vamos a decir. Bueno, pero siempre el tema constitucional ha llamado la atención y siempre el tema penal. Yo me acuerdo desde que era chico los casos penales llenaban siempre la prensa. Claro, no había la gran televisión como ahora, pero la prensa siempre tenía casos importantes. Yo me acuerdo cuando era, digamos, cuando estaba en el colegio, el caso Banquero, y antes el caso Pichuzo, y luego Patita Cuy. Siempre los grandes casos judiciales, sean políticos, sean criminales, han tenido una gran resonancia en la prensa, ¿no? Dicho sea el caso Banquero debe ser el caso más famoso de la historia del Perú, ¿no? Tanto que hasta el día de hoy, es más, me puse a ver YouTube, antes de ayer, no sé, y todavía no se sabe quién mató a Banquero, ¿no? No. Qué tal locura, ¿no? No. Y además hubo una acusación complicada y luego un indulto presidencial, ¿no? Y a mí me tocó, por pura casualidad, ser profesor en parte de una de las personas que estuvo procesada y ser miembro jurado cuando se graduó de abogado. ¿Qué persona era? Era la señora... Bueno, Eugenia Cesareo. Sí, la señora Cesareo. Para que la gente entienda, estoy haciendo un paréntesis para tratar de amenizar lo que va a ser un programa seguramente odioso para el común de los peruanos, porque vamos a hablar de derecho constitucional. Pero yo me fasciné, ¿no? Porque yo leo el caso Banquero porque lo escribe el Gordo Sondike. Y el caso Banquero, pues estaba el juez
era para mi real saber entender el más histriónico y espectacular especialista en Derecho Penal de la historia del Perú, que es el doctor Santos Quiquisola. Que fue mi profesor. Que terminó siendo mi profesor. Y era un tipo no solamente brillante, sino arrogante, gran conocedor, pero además estaba el caso de Eugenia Cesarego, el caso Vilca, el magnate más grande de la historia del Perú. Sí, en el caso abogados mío, de parte. En el caso mío, por ejemplo, Santos Quiquisola, que fue juez instructor, fue mi profesor. Ajá. Y luego fui yo profesor de Eugenia Cesarego y miembro jurado. De Carlos Enrique Melgar. En esa época era un gran abogado litigante penalista y además conocido por su verbo florido y por su... Claro, aprista. Por su... Y era abogado de Eugenia Cesarego. Pero para que sea una idea... Porque era además medio pariente con ella. Pero además, para que sea una idea, ese caso es tan famoso. Eugenia Cesarego, que era la secretaria de Lucho Banquero y que además presuntamente era su amante, que adujo Vilca que le había violado, y la verdad Vilca no tenía la fuerza para violarla, pero que Vilca además era impotente, porque además Vilca no lo podía haber maniatado boca abajo a un tipo que era karateca, fuerte, grande, porque ella no llamó por teléfono a la policía cuando tenía el 05 famoso. El caso es fascinante, pero llega a ser tan famosa Eugenia Cesarego, y era una mujer tan bella, que el más grande compositor peruano de todos los tiempos se enamora de ella. Y no sé si sabe el doctor Ariel Quiroga que cada domingo a las 12 después de la misa, Ir a tu ventana es la canción que le hace Polo Campos al amor idílico que él termina teniendo por Eugenia Cesarego. Sí. Una locura el caso. Cerramos paréntesis para... Pero, digamos, lo que quiero significar es que siempre los casos judiciales han marcado la pauta de la prensa en la historia de toda sociedad. Sí, correcto. En fin, películas. Ironside, una muy famosa serie, o la película esta con Gregory Peck, How to Kill a Mockingbird, cómo matar a un ruiseñor. Pero en fin, ya, dejamos el tema para hablar de los ruiseñores y los venazos peruanos. Resulta que el TC ha declarado fundado un habeas corpus a favor del muy conocido, famoso empresario José Klimper por el caso de Cócteles. El TC ha declarado fundado el habeas corpus interpuesto por el dirigente o ex dirigente de Fuerza Popular José Klimper, anulando el juicio en su contra por el caso Cócteles. Declarar fundada en parte la demanda interpuesta, en consecuencia nula la acusación fiscal de fecha tal, nula la resolución 28 del 18 de abril de 2022 en los extremos que comprenden a don José Klimper Ackerman. ¿Cuál es el tema? Que en el momento que lo han acusado, los hechos imputados, materia de la acusación, tienen que concatenar con el desarrollo de la acusación. Y en el momento que ha desarrollado la acusación, José Domingo Pérez y Villabarba han puesto hechos que no estaban referidos previamente. Y eso altera el derecho a defensa de Klimper o de quien sea. Totalmente. Así es como lo he entendido. De la tarde me he pasado toda la tarde hablando con... ¿Nos puede explicar? Lo que pasa es que, digamos, después de 40 años de ejercicio profesional, uno ve cómo ha mutado el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Y en algunos casos yo podría decir que es una moledora de carne, ¿no? Las reglas básicas del derecho que uno aprende y que uno, digamos, enseña en la universidad no se cumplen, ¿no? Y los jueces y fiscales en algunos casos recrean las interpretaciones. Por ejemplo, si la ley dice tiene que tener arraigo, el juez dice, ya, pero tiene que tener arraigo de calidad. Entonces hay dos tipos de arraigo. El arraigo de calidad, inventan frases o inventan conceptos. Y lo que pasa en este caso es muy simple. Lo que hay que ver es si efectivamente, uno, hay tipicidad. No puede acusarse por algo que no es delito a la fecha de la comisión de los hechos, el ABC del derecho penal. Y dos, la acusación tiene que estar referida a los hechos que se juzgan. No se pueden inventar cosas o agregar cosas y sobre eso sentenciar a las personas. Entonces, felizmente, la Constitución del año 79 pone al Tribunal Constitucional como una barrera de contención de la arbitrariedad judicial. Algunas personas que conocen poco el tema y que nunca han litigado creen que la primera barrera de defensa es el Poder Judicial, pero no lo es. Es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal está hecho justamente para corregir los desbarros judiciales. Si uno mira las actas de la Asamblea Constituyente del año 78, dice exactamente eso, ¿no? El Poder Judicial ha sido feble, el Poder Judicial no se ha puesto al poder, el Poder Judicial no ha defendido a los ciudadanos y por eso se le pone ese control. Entonces, felizmente, en el sistema peruano desde hace 30 años tenemos, si el Poder Judicial hace este tipo de excesos, el tribunal está llamado a corregirlo. O sea, lo que se llama la jurisdicción de la libertad. A ver, para que sea una idea,
Yo me guío, en este caso, el criterio jurídico de Aníbal Quiroga, pero el abogado de Klimper en este tema ha sido el doctor Julio César Espinosa. Y yo lo tengo en mi, para que, anécdota, ¿no? Yo lo tengo en mi teléfono grabado como Julio César Espinosa, abogado Ganzúa, porque el tipo se ha especializado en sacar gente de la cana por estas barbaridades que se hacen. Entonces yo lo llamo, le digo, te van a llamar del canal para que expliques. Y yo evidentemente me fui documentando. Resulta que el Tribunal Constitucional le ha dado la razón, ha declarado fundado el tema, porque básicamente la Fiscalía, José Domingo Pérez, ha acusado por el caso de Cocteles por hechos que no han sido materia de investigación. Sí, es una barbaridad. Eso es un legicidio. Es una arbitrariedad. Entonces se ha ordenado nuevamente la acusación fiscal. ¿Qué implica eso? Que se va a tener que volver a foja cero. A foja cero. Volver a empezar el partido. Escuchemos al doctor Julio César Espinosa, el abogado Ganzúa. Veamos. El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón en esta demanda constitucional que hemos interpuesto en su momento en favor del señor Klimper, donde la denuncia constitucional consistió en que la acusación comprendió diversos hechos, innumerables hechos que no fueron objeto de investigación. Al señor Klimper se le investigaron por determinados hechos respecto a los delitos de lavado de activos, obstrucción de la justicia, falsa declaración en el procedimiento administrativo y también delito de obstrucción de la justicia. Sin embargo, al momento de acusar, el fiscal incorpora una serie de hechos que no habían formado parte de la investigación. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional está ordenando, ojo, no está exhortando, está ordenando que se emita una nueva acusación. ¿Esto qué significa? Que el proceso que se sigue contra el señor Klimper, que a la fecha, al día de hoy, se encuentra ya en pleno juzgamiento dentro del caso Cocteles, tiene que regresar a la fase final de la investigación. Es decir, todo lo que ha ocurrido y se está haciendo respecto al señor Klimper ya en el juicio, en la etapa de juzgamiento, queda sin efecto. El tribunal tiene que excluir en mandato y acatando la orden del Tribunal Constitucional, el tribunal de juicio, el colegiado que lleva adelante el juicio, tiene que excluir al señor Klimper y disponer que el caso regrese hasta la etapa anterior a la acusación para poder restituir esos derechos que le fueron afectados a José Klimper Aker. Esta es una demanda planteada por la defensa del señor Klimper. Nosotros hemos presentado y hemos sustentado lo que ha sucedido en el caso del señor Klimper con estas infracciones que he explicado. Sin embargo, las mismas infracciones que se han cometido respecto al señor Klimper también han ocurrido en los diversos otros casos en varios acusados que ahora también se encuentran en juicio oral, en el caso Cocteles. Entonces, nosotros defendemos la posición del señor Klimper y esa será la decisión que se tendrá que ejecutar. Sin embargo, no descarto que también puedan los otros investigados plantear y reclamar que esa misma infracción se ha cometido respecto de ellos. Será cuestión ya materia de un posterior debate que tendrán que dar las defensas si así lo consideran. Bueno, el tema es, y acá le pido otra vez ayuda al doctor Quiroga, es que acá va a haber un efecto dominó, porque no es el único que le han hecho esto acá en este caso. Ese caso tiene no sé cuántos acusados, creo que tiene 2.200 testigos, 5.000 ayalleros. Es un caso que es, sí, de repente, el caso más monstruoso de la historia de la judicatura peruana es este caso Cocteles. Yo creo que es un caso absolutamente político, ¿no? Porque más allá de los personajes y tal, jurídicamente tiene muy poca consistencia. Ahora, acá hay un problema que se presenta en la actualidad, y es que el sistema judicial, como en cualquier país civilizado, es un sistema piramidal, tiene una jerarquía. Están los jueces de primera instancia, las Cortes Superiores, la Corte Suprema, y en el caso de Perú, el Tribunal Constitucional. Pero últimamente los jueces y fiscales se rebelan contra el Tribunal Constitucional. Los jueces dan medidas cautelares para que no se elijan a los magistrados. Los fiscales, como el caso del señor Vela, decían que no había que hacerle caso a una sentencia del Tribunal Constitucional. Hay una norma en el código que dice que los jueces y los fiscales deben acatar las sentencias, lo razonable de la sentencia del tribunal. Nadie le hace caso. Y ellos creen que ellos tienen más razón siendo superiores o de primera instancia que la Corte Suprema o que el tribunal. Y a veces inclusive
llegan a insultar a magistrados de la Corte Superior porque no están de acuerdo con su decisión. Entonces hay toda una rebelión de la granja y una subversión del derecho y la jerarquía, pero cuando hay una sentencia que les favorece a ellos, ahí sí. Bueno, el caso de Vela, él fue sancionado precisamente por eso. Una jueza que le dio la razón a Keiko, el tipo la trató pues de prevaricadora, de arregladora, le dijo corrupta, en buen romance, que había arreglado la sentencia a gusto y medida del cliente que era Keiko. Una vez yo le escuché un razonamiento aritmético muy interesante, ¿no? Decía, no puede ser posible que el tribunal con 7 miembros anule una sentencia que ha pasado por 13 magistrados del Poder Judicial. Entonces, 7 son menos que 13. Pero claro, no es un tema de numérico, es un tema de jerarquía, ¿no? Es como decir, no puede ser posible que el general tenga la razón cuando el batallón de 500 soldados dicen lo contrario. Pero no es un tema de números, es un tema jerárquico. Para eso existe en una pirámide jurídica una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional, que son más jurídicamente que la primera instancia o la Corte Superior. Bueno, por último, o sea, hay un tema de razonabilidad también, ¿no? Pero él es un abogado, él no es un lego. Yo puedo tener hasta torpezas verbales para dirigirme. Pero es que no son cosas porque dichas por ignorancia, son cosas dichas a propósito, ex profeso, porque calan en la gente, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque él es un perito en la materia. O sea, por último, todo el mundo quería que maten a Jesucristo y vino el señor Poncio Pilatos y en vez de lavarse las manos lo hubiera indultado. Pero lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso Humala, en el caso Keiko o en el caso Arsenio Oré, ¿no es cierto?, en donde el tribunal ha corregido la plana de esa gente y siguen haciendo lo mismo. En un caso le dicen al señor Pérez, oye, tú no puedes ser fiscal acusador de un delito que supuestamente se ha cometido en contra tuya. O sea, tú no puedes ser víctima y acusador al mismo tiempo. Bueno, avancemos porque hay de todo como en Botica el día de hoy. Resulta que el TC también, el TC ha lanzado una batería de resoluciones que son sabrosas. El TC también ha fallado en contra de Ollanta y Nadine porque ellos aducían la prueba prohibida en el caso de las agendas y decían que no podía ser parte del proceso. Pero les ha respondido algo que ni siquiera va al fondo del asunto, sino la forma. El TC les ha dicho, este Tribunal Constitucional considera que es prematuro cuestionar los medios probatorios alegados por los demandantes, ergo las famosas agendas, porque todavía existe un proceso penal en curso. Ellos están precisamente esto de Belaún del Ocio, este tema tan espinoso, en donde él ya es con eficaz homologado, está en curso, en el que se va a tramitar un juicio oral con la posibilidad de contradecir los medios probatorios admitidos. O sea, estos los agarraron en posición adelantada para hablar en términos Sí, lo que está diciendo es la discusión constitucional si las agendas son válidas como pruebas o no, hazla en el juicio. No te adelantes al tribunal. El tribunal es una trinchera última. Pero para que la gente entienda, en el caso de Nadine, por temas psicológicos que son profundamente estudiados, ella debe haber tenido una carencia cuando era muy niña, muy joven. ¿Qué pasa con esta gente que tiene carencias? Es muy amarrete, es muy insegura y todo lo cuenta. Le digo porque yo tengo un familiar muy cercano, y te podría decir hasta 3 familiares muy cercanos, que tienen esa noica. Entonces, esta gente todo lo apunta. El debe, el haber, la platita, la anécdota. Eso se llama en Estados Unidos un bookie. Bueno, eso es lo que era Nadine. Y Nadine en las agendas, doctor Quiroga recordará que ponía los gastos de la familia, la propina a Ollantumala, la plata que le daba a Venezuela, la plata que le daba a Maduro, las reuniones que tenía con Cual, que si se reunía con el señor Eloy Espinosa, que si se llamaba Ojitos. O sea, era una señora... Y con San Martín también. Y con San Martín, que era meticulosa, que era casi como un diario desde el punto de vista verbal y diario desde el punto de vista, vamos a decir, contable. Eso los lapida. Pero eso lo van a tener en el juicio y el juicio lo tienen bien contra arriba porque, en este caso, el abogado Espinosa es abogado de Nadine en el caso. Pero acuérdense que viene Martín Belaún del Ocio, le tira pues un huaico de acusaciones y dice, por si acaso, yo estoy homologado. Pero en eso el tribunal tiene toda la razón porque, digamos, la discusión de eso es prematura. Es como si estuviera jugando el primer tiempo y quisieras pasar a los penales, ¿no?
juega primero tu segundo tiempo y de acuerdo a lo que acabe ahí, veremos si corresponde volverán o no. con el tiempo. Seguimos. El TC con el lagarto. Repito, hay una batería importante. El TC declaró infundada la demanda de amparo que presentó para incorporar al expresidente Martín Vizcarra como congresista. O sea, él tiene 2 inhabilitaciones congresales, cuando menos por una pidió que esta no sea tomada en cuenta. Perdió. Sí. Conclusión. Bueno, le corresponde estar inhabilitado, ¿no? No puede incorporarse como congresista y no puede participar en las próximas elecciones tampoco, a pesar de la campaña y a pesar de lo que él diga, ¿no? Aunque me parece increíble que teniendo esa inhabilitación en los juicios que tiene, él pida permiso para hacer labor proselitista en provincias y se lo den. Sí. Cuando lo que le iban a decir, señor, por la gravedad de los hechos imputados, usted no debería salir de la localidad de Lima y además, disculpe usted quiere hacer proselitismo político estando impedido de hacerlo. Pero es una persona que siempre está en el límite del sistema, ¿no? Y yo diría, en el lenguaje común y corriente, es un poco caradura, ¿no? Entonces, de alguna manera va a estirar el sistema hasta que pueda, pero yo creo que las inhabilitaciones se imponen. Sigamos avanzando, también con el lagarto. Y acá es algo que me da tangencialmente de carambola, ¿no? Martín Vizcarra, amparándose en la sentencia del TC que levanta la reserva del acuerdo con Odebrecht, solicitó hoy a la Procuraduría General del Estado copias del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el equipo especial Lavajato y la empresa ICSA, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, y de la sentencia judicial que lo aprobó. Desde mi punto de vista, se lo deberían dar. Como cualquiera. No está pidiendo nada que sea excepcional. ¿Por qué lo digo? Porque por mucho que te parezca un miserable, como que a mí me lo parece Vizcarra, ¿no es cierto? Él tiene derecho a saber, con lujo de detalle, las imputaciones que le están haciendo y que han sido homologadas. Porque en el caso de Obrainsa han sido 11 casos en los cuales ellos han aceptado ser corruptos. Y en el caso de ICSA también hay una batería de casos. Pues lo lógico que él sepa con detalle eso. Sí, le voy adelantando. Barata no tiene el contenido del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht y Nakazaki, que es su abogado, también lo está pidiendo. Sí, ahí tendría que decir 3 cosas, Felipe. En primer lugar, hacer una felicitación muy profunda por el notable éxito de haber conseguido esta Habeas Data. ¿No? La gente no entiende porque es una palabra en latín. Y además es un tema poco usado. Conversaba con tu producción hace un rato. Tenemos 4 acciones de garantía: el amparo, el habeas corpus, la habeas data y la acción de cumplimiento. Y se dice así fácil, 4, ¿no? Pero en la práctica, el 55% son amparos, Sí. el 40% son habeas corpus y solo el 5%. Conseguir una habeas data es muy difícil, digamos, como expediente acabado, ¿no? Entonces yo, la sentencia que tú has conseguido la voy a utilizar en mi clase porque es una lección magnífica de lo que es una habeas data. El habeas data sirve para 3 cosas: para acceder a información pública, que es lo que tú has hecho. Nadie te ha dicho a ti que se te ha perdido, cuál es tu vinculación con... No, es un derecho ciudadano, cualquiera lo puede pedir, cualquiera lo puede recibir. Para rectificar información falsa almacenada o para suprimir información cierta pero sensible, defensa nacional, seguridad o intimidad. Entonces, si una persona tiene derecho a acceder a información pública que está generada con dinero del Estado, cualquiera lo puede hacer. A ver, acá tengo que hacer un agradecimiento a lo que dice el doctor Quiroga, porque el Perú es el país de la envidia, ¿no? Yo me ponía a Quiroga, ¿qué es lo que más le puede envidiar? Yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando venía en el camino iba pensando, ¿qué es lo más envidiable que tiene Quiroga? Desde mi punto de vista, la esposa. Desde mi punto de vista, la esposa. Pero habrá otro que le envidia, pues, el reloj a Quiroga, o la ropa, o el éxito profesional. El Perú es un país profundamente envidioso. Y cuando ha pasado esto, Wilber Medina con el cuarto melonche en la tarde, porque ya prácticamente pues, tengo que estar pidiéndole consejos cada rato, me decía que a él también lo han felicitado muchos. Yo espero con paciencia y salivita el acuerdo para saber qué tiene. Sí, claro. Yo he visto ahora a Silvana Carrión con ¿cómo se llama? Con Chinchita, ¿no es cierto? Que es acaso el mayordomo más famoso del Perú, diciendo que cómo es posible que se haya equivocado, que no puede ser posible, que el TC se ha equivocado, que el TC ha obrado de manera ilegal. Ese es el tema, es lo que decía hace un rato. Ella le dice al TC, ella. Ese es el tema que decía hace un rato. A eso me refería yo. Ahora el mundo está al revés. Entonces, ahora resulta que los procuradores, los abogados, los jueces de primera instancia saben más que el Tribunal Constitucional. O sea, y esa gente luego dice, yo respeto la Constitución. La Constitución dice exactamente lo contrario. No ha dicho, a ver, yo puedo discrepar de lo quien sea,
Pero la señora le ha dicho que no han obrado de acuerdo a ley, que han obrado de manera ilegal, inconstitucional. O sea, le vale. Por eso hay que esperar a que me lo den. No me lo quieren dar. Hay una regla de oro en el Estado. Todo documento secreto se oculta por algo. El documento secreto se oculta. ¿Por qué no se hace a la luz? Porque no se quiere que se sepa. ¿Y por qué no se quiere que se sepa? Porque hace daño, porque no les gusta, porque algo... Tú te acordarás, y hablando de cosas históricas, el famoso caso de la página 11. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y luego el caso de Mantarlo y Pachitea. Correcto. O sea, cuando se quieren ocultar cosas, se sacan papeles. Ahora es más difícil por la tecnología, ¿no? Pero un documento público, un documento de Estado, se hace secreto porque quiere ocultar cosas. Sí, pero es una regla básica. Esa argumentación que puso por escrito, después sustentó Wilber y quien habla y tal, no la fueron a defender ellos. No fue Belabarba, no fue José Domingo Pérez, no fue Silvana Carrión. No gritan en la prensa. Pero la prensa les está diciendo a los tres señores Cárdenas que han obrado de manera ilegal. Sí, claro. O sea, que son, ¿qué cosa? El papel aguante todo, pero vuelvo al tema. El sistema jurídico y el sistema judicial tiene una jerarquía. Ya. Si el tribunal ha hablado, lo demás tiene que quedarse en la boca. No puede ser posible que el señor Barata tampoco lo sepa. Ahora, para que les quede recontra claro, esto, y estamos haciendo un proceso, me lo tienen que dar a mí, a la persona de Philip Backers. No es ni siquiera Wilber Medina. Lo simpático es que parece que hay una sola copia. No creo. Difícil. Estoy contando que hay una sola copia, ¿correcto? Sí. Yo lo sé. Entonces, además, por si acaso, para que se puedan preocupar, que me lo tienen que dar a mí, yo lo tengo que leer y yo Te la tienen que dar fedateada, certificada. hoja por hoja, para que no le saquen la página 15, la 11. Me la tienen que dar y yo me voy a tener que poner con el doctor Wilber Medina, ¿no es cierto?, a estudiar algo que no sé cuántas hojas tiene. Puede tener 1000, 2000, 3000, no sé. Y comenzar a hacerlo público. A digerir todos los datos. Por capítulos, no lo sé lo que hay. Pero ya Silvana Carrión ha adelantado que dice que hay nombres de colaboradores. ¿Que hay colaboradores que no sabemos quiénes son? Bueno, pero tiene que aguantarse y soportar lo que dice el fallo. ¿Por qué? Porque hoy día ha habido una serie de fallos polémicos y vamos a comenzar con los polémicos. Reitero, yo mañana estoy ingresando un documento a la doctora Adela Espinosa, a la cual respeto su condición de mujer y de fiscal de la Nación, y le estoy pidiendo que me dé todos los acuerdos de colaboración eficaz. No todos. El de Odebrecht, el de Obrainsa, el de ICSA, todos. Seguimos avanzando. Tranquilo, Luis Franco Gálvez. Tranquilo. No lo desconsiente porque está chateando el señor, por favor. No hables, se molesta el señor. Escúchame. El TC ha anulado la prisión de Cerrón por el caso de Oromo Huanca, que es el caso más serio que tiene. A ver, le han puesto 3 años y medio de pena suspendida. Y eso ha sido anulado, lo cual implica que tiene que ir a la fase inicial absoluta, porque hasta donde yo sé, lo que es nulo no existe, ¿cierto? Sí, pero no ha anulado la condena. Lo que ha dicho el tribunal en el caso de Cerrón es que se anula la parte resolutiva 3 de la prescripción y ordena que la sala vuelva a revisar la prescripción. Correcto. Podrá volver a declarar la prescripción, podrá declarar infundada la prescripción. Así como en el caso de Klimper, regresa el tema del estadio de la sentencia de la sala para que la sala vuelva a enfrentar el tema de la prescripción. A ese punto lo ha hecho. Ojo, no implica que ya no es prófugo, porque el señor tiene otros 2 problemas, cada uno más grande que el otro. Pero lo que les quiero decir es que el caso de Cerrón no es un caso único. Keiko Fujimori está empapelada, Lourdes Flores está empapelada. A mí me da risa cuando en el PPC dicen que son un partido impoluto, no tiene problemas serios, no solamente por lo que le están haciendo al señor Sionis, el cual yo creo que es una persona correcta, sino ellos tienen pues un acuerdo de colaboración eficaz dado por Horacio Canepa en contra de Lourdes Flores, Barrón y Neuhaus. Eso también se va a saber. Lo que les quiero decir es que la política se ha llevado a los tribunales. Sí. Y a los tribunales penales y a los tribunales constitucionales. Vemos la nota de, aunque no le gusta a la gente, se ha hablado de acuerdo a justicia y hay que acatar el fallo. El TC no puede ser bueno cuando me da la razón y malo cuando no me la da. Así es. Eso de la doctrina se llama el lawfare, la guerra jurídica. Correcto. Veamos.
Este es el cuestionado fallo del Tribunal Constitucional que declara fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Vladimir Cerrón. Es decir, este fallo anula la condena de 3 años y 6 meses que el Poder Judicial le impuso a Cerrón en octubre del año pasado por el caso Aeródromo Huanca. El Tribunal Constitucional declara fundado recurso de habeas corpus y nula la sentencia por arbitraria, caso Aeródromo Huanca, por lo que me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El TC es, en estos últimos tiempos, la reserva moral de la justicia peruana. ¿Vladimir Cerrón tiene razón o no tiene razón? ¿Está bien dictada la sentencia del Tribunal Constitucional o está mal dictada la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo creo que la sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, por mayoría de 4 magistrados contra 3 magistrados, no es correcta. La decisión adoptada por mayoría, con 4 votos a favor y 3 en contra, se sustenta en que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de la Corte Superior de Junín, que dictó condena contra Cerrón, no habría fundamentado ni precisado qué tipo de delito se le impuso al sentenciado y tampoco se aclaró cómo es que no aplicaba la prescripción del delito. Sin embargo, si bien a la justicia constitucional no le compete determinar en qué momento se consuma el delito o explicar su tipología según su ejecución, pero en tanto se ha determinado que la justicia ordinaria ha obviado pronunciarse sobre esto al resolver, lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Corresponde amparar la demanda ordenando que la Sala Superior emita una nueva resolución conforme a lo desarrollado en esta sentencia. Ahora que el máximo órgano constitucional del país anuló la sentencia de Cerrón por el que pasó a la clandestinidad, tendría carta abierta para postular a la presidencia de la República si así lo quisiera. Y es que, según los expertos constitucionales, si mañana fueran las elecciones, Vladimir Cerrón no estaría impedido de participar. Hay una reforma constitucional que se aprobó hace algunos años que dice que aquellas personas condenadas por un delito doloso en primera instancia ya no pueden ser candidatos a la presidencia. La condena que tenía Vladimir Cerrón ha quedado nula. Por lo tanto, hoy día, si tuvieran que realizarse las elecciones, Vladimir Cerrón, por supuesto que podría ser candidato por el partido político Perú Libre. Otro punto importante que se preguntan todos los peruanos es que si Vladimir Cerrón dejará de estar en la clandestinidad. Sin embargo, lo cierto es que es poco probable. Si bien el Tribunal Constitucional anuló la sentencia contra el líder de Perú Libre, todavía pesan 2 mandatos de prisión preventiva contra Cerrón. Y es que a inicios de diciembre de 2023, el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Cerrón por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y colusión agravada a raíz del caso Antalsis. Pero hay más. En enero pasado, la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dictó 24 meses de prisión preventiva en la investigación que se le sigue a Cerrón por presunta organización criminal y lavado de activos. El hecho que el Tribunal Constitucional haya declarado nula la condena de Cerrón en el caso de Aeródromo Huanca no significa que Cerrón puede caminar por la calle, sentarse en un restaurante, porque Cerrón todavía tiene una prisión preventiva vigente en otro caso. Entonces Cerrón va a continuar en la clandestinidad. Así las cosas con Vladimir Cerrón. Lo cierto es que por ahora Cerrón salta de un pie. Veremos si esa sonrisa en el rostro le dura por mucho tiempo. A ver, 2 observaciones y 2 preguntas. La primera observación es que Lucas Gersi dice la sentencia no es correcta. No ha dicho que es ilegal ni inconstitucional. Simplemente está ejerciendo su derecho a discrepar de una sentencia, pero se tiene que acatar. Es correcto. 2.
no es que sea nula la sentencia en sí, sino la parte resolutiva de la sentencia. Sin embargo, al no tener sentencia firme como culpable, sí está expedito de ser candidato, porque los otros dos problemas son procesos todavía que no han llegado a su fin. A ver, yo no entiendo eso. Yo lo que entiendo es que la sentencia condenatoria se mantiene, el tribunal no la ha tocado, y lo único que ha hecho es tocar el punto 3, que es el tema de la prescripción, y le ordena al tribunal que nuevamente resuelva la prescripción. Mientras esa prescripción no sea acogida, la condena sigue válida y sigue estando impedido. Ajá. No ha dicho nula la condena, ha dicho nula la sentencia en la parte resolutiva 3, que es la prescripción. ¿Ya ven? Ahora, desde mi punto de vista político, yo creo que debería ser candidato. A mí me parece peligrosísimo para el Perú tener a este señor husmeando como si no existiera, como si no tuviera un respaldo popular y que él lleve al final todos sus casos, porque él dice algo que sí me parece significativo. Dice, el Tribunal Constitucional se ha convertido en la reserva moral de la justicia en el Perú. Yo creo que él tiene que ser candidato. Y quien tenga que ser presidente o candidato le tiene que ganar en la arena política, no judicial. Porque si no se va a generar un problema inmenso. Igualito es en el caso Antauro. En mi opinión, cualquiera puede opinar lo contrario. Vamos a ir a una pausa porque el doctor Aníbal Quiroga es abogado de Patricia Benavides en sus temas constitucionales y ha tenido, hasta donde yo entiendo, una victoria en el TC que podría devenir en la probable restitución de ella como fiscal suprema o inclusive como fiscal de la nación. Pero para eso hay todo un proceso medio fanagoso y lento que espero me explique el doctor Quiroga luego de la pausa. Vamos a ir a la pausa. Sordera, ¿sientes que ya no escuchas como antes? ¿Tú estás perdiendo las conversaciones con tus seres queridos? La solución la tiene Audifón. Audifón te ofrece audífonos medicados diseñados en 3D y con tecnología alemana, con dispositivos que mejoran su audición de manera cómoda, segura y discreta. Cada paciente tiene el seguimiento para que disfrute al máximo sus audífonos. Audifón tiene 18 sedes en todo el Perú y puedes agendar una cita llamando al 01-510-1313 o a través de su WhatsApp 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Antes de ir a la pausa, les presento Terraza de Chepe Conde, donde el mar, la diversión se unen creando un paraíso exclusivo. Ubicado entre Asia y Cerro Azul, Terraza de Chepe Conde ofrece un estilo de vida exclusivo para cumplir con tus sueños y los de toda tu familia. Descubre tu próximo punto de encuentro con canchas deportivas, toboganes, espectaculares piscinas, tipo playa, boulevard, pero además título de propiedad inmediatamente. Ingresa a la www.pe/chpconde o agenda tu cita para este fin de semana. Anda, mira tu futura casa de playa y utiliza el 905-457-777. Siempre con respaldo de Condominios Aventura. Vive la magia. Pausa y regresamos con el tema de Patricia Benavides. Este caso de